Ok, bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por su participación en esta conferencia y bueno, verdaderamente disculpen los imprevistos, pero bueno, no estamos exentos a que esto no suceda alguna vez. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que considero o consideramos de bastante importancia por la multitud de información que le brinda al especialista o a los especialistas en medicina crítica, bien sea médicos, enfermería, técnicos cardiopulmonares, todos aquellos que trabajen en terapia intensiva y participen en los cuidados del paciente sometido a ventilación mecánica. La primera vez que se hizo, o sea, hicimos esta presentación, bueno, hace más de 25 años, indudablemente la hemos ido mejorando, complementando con mucha más información. En el curso de la misma vamos a tocar de manera somera conceptos que ya ustedes ya deben, o estoy seguro que manejan. Entonces, no nos vamos a detener en muchos conceptos, porque la idea de esta presentación está dirigida más allá a la utilidad práctica. Como ya todos saben, bueno, habremos visto pantallas como esta, o muchas veces en ella lo que vemos es, bueno, no, además de las curvas, esas curvas que muchas veces no nos dicen nada, pero tienen mucha información que dar, pero sí las vemos rodeadas de muchos números. Yo diría que los intensivistas somos de los médicos que más números manejamos, ¿no? Tenemos que estar pendientes de distintos valores y no solamente de valores de ventilación, sino también valores de cómo está ese paciente, cómo está el medio interno del paciente, cómo está reaccionando a la ventilación mecánica, a los tratamientos, etcétera. Entonces vemos en un momento dado, estamos rodeados de una gran cantidad de cifras para las cuales hemos sido entrenados, pero las cifras no son todo. Y en esta presentación vamos a tratar de ver qué tanta información podemos obtener de las gráficas o curvas de función pulmonar al margen de los valores. Eso no significa en ningún momento, no quiero decir en ningún momento que los valores no son importantes, sí, son sumamente importantes, pero la importancia de este tema estriba en que obtenemos información no numérica, sino información visual. Entonces ya veremos más o menos de qué, o ya verán de qué más o menos estamos hablando. Desde hace muchos años, finales de la década del 80, del 90, ya comenzamos a ver ventiladores que incorporaban como equipación estándar monitores de función pulmonar. En ellas no solamente veíamos reflejados los valores de los signos vitales o los parámetros vitales de nuestro paciente, sino una serie de valores que nos hablaban de cómo la ventilación mecánica o cómo el ventilador, la interacción del ventilador con el paciente, originaban una serie de información que iban a engrosar esa gran numerología que debíamos manejar. Como dato, las primeras pantallas de función pulmonar eran opcionales. Era común ver un ventilador que se ofrecía a un precio sin pantalla y a otro precio con pantalla. Muchos para esa época decían que no, que las pantallas lo que hacían eran un adorno que encarecía el equipo,
y que no daban mayor información, pero no daban mayor información porque había mucho desconocimiento, era algo nuevo y había mucho desconocimiento en qué verdaderamente podíamos obtener de estas gráficas. Y es que las gráficas, como ya veremos más adelante, las gráficas no nos aportan valores verdaderamente exactos, pero sí de mucha ayuda. Y no digo valores exactos porque ya veremos, por lo menos cuando se construyen algunas curvas, desde el punto de vista para tener validez, se utilizan métodos que no podemos nosotros utilizar en un paciente. Ya veremos más adelante eso. Lo cierto es que los análisis o curvas de función respiratoria tienen varios objetivos y entre ellos el primero era la determinación rápida de patologías respiratorias mediante la estimación, y esta palabra es muy importante porque como les dije, vamos a manejarlo, vamos a verlo un poquito al margen de lo que son los valores numéricos. Entonces teníamos una estimación del volumen corriente, las presiones en la vía aérea, algo fundamental, la compliance pulmonar o la capacidad de distensión que tiene ese pulmón, la resistencia en la vía aérea, determinar la efectividad de las intervenciones médicas. Y esto para mí es lo más importante de las curvas, del uso de las curvas en terapia intensiva, que es que nos permite determinar la efectividad de las intervenciones médicas. Como parte de la historia de la medicina, cuando yo llegué en los años 90, principios de los 90, al servicio de terapia intensiva del Hospital Universitario de Caracas, de donde soy formado, recuerdo así o cuando hacíamos un cambio de cualquier de nuestros pacientes, debíamos esperar 30 minutos por lo mínimo para la toma de gases arteriales, cola de los gases arteriales, dejábamos la muestra tomada, muchas veces debíamos hacer determinaciones de rayos X y entre una cosa y otra, cada movimiento que hacíamos o cada cambio que hacíamos en nuestro ventilador para tratar de mejorar a nuestro paciente, nos hacía perder minutos valiosos, incluso hasta horas, para que una vez estuviera listo todo eso y poder evaluar lo que habíamos hecho. Ya veremos cómo las gráficas o curvas de función pulmonar nos permiten prácticamente de manera inmediata de ver qué tan efectivas son esas intervenciones que hemos hecho. Entre ellos, la determinación del pico óptimo, entre otras, seleccionar el volumen corriente y la presión inspiratoria adecuada, establecer los principios de ventilación protectora. Y ahora veremos más adelante todo esto. Otro de los objetivos es evaluar los efectos adversos de la ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica, como toda intervención médica, como todo medicamento, como todo procedimiento, tiene efectos beneficiosos, que son los que indudablemente estamos buscando, pero también tiene efectos adversos. Entonces, la ventilación no escapa de esto y debemos evaluar cuál es la incidencia de la ventilación sobre cualquiera de estos parámetros. Por ejemplo, la sobredistensión alveolar, la hiperexpansión dinámica o atrapamiento aéreo, detección de fugas de aire o obstrucción de la vía aérea. El otro, muy importante, ya veremos lo importante que es evaluar, que es la sincronía paciente-ventilador, que es la interacción que debe establecer
paciente con el ventilador, la cual debe ser lo más armónico posible para llevar beneficios y causar iatrogenia en nuestro paciente. Recuerde que uno de los pilares o el fundamento básico de la ventilación mecánica es el trabajo respiratorio. Entonces, no tiene sentido conectar a un paciente a un ventilador si no va a haber una sincronía y se establece una pelea entre el paciente y el ventilador, porque eso nos va a incrementar el trabajo y entonces estamos siguiendo el principio fundamental de la ventilación mecánica. Entonces, dentro de esta evaluación debemos ver el ajuste de la sensibilidad o el trigger del ventilador, qué tan duro ponemos ese equipo, qué tan insensible o qué tan sensible lo colocamos para que sea capaz de responder a los esfuerzos inspiratorios del paciente. La otra son por fugas aéreas, por esfuerzos ventilatorios del paciente, mientras el ventilador libera el volumen corriente, y esto es algo bastante común. Imagínense un paciente que está inspirando cuando el ventilador está en expiración o al revés, expirando cuando el ventilador le está metiendo aire. Entonces se crea un que indudablemente no beneficia para nada a nuestro paciente. Y otro de los objetivos, quinto y último, es determinar las tendencias y eventos de forma retrospectiva, ya que la mayoría de estos equipos y pantallas nos permiten grabar eventos. Tenemos como un seguimiento histórico de los eventos y de las tendencias que hemos tenido, y debemos incluso irlas anotando, debemos marcarlas para que de esta manera tener, como quien dice, una representación de cómo ha sido el comportamiento de nuestro equipo con el paciente. La utilidad, bueno, muchas, pero una de las principales es analizar la fisiopatología, viendo las curvas, por supuesto, aunado a los valores de todos los parámetros clínicos, más el examen clínico, más la observación de nuestro paciente, tendremos una aproximación más cierta a lo que es la fisiopatología de ese o de nuestro paciente. Detectar cambios aun cuando no sean evidentes, pero muchas veces se comportan las curvas, vemos que el paciente